Muy buenas tardes. La Fundación Konrad Adenauer México les da la más cordial bienvenida a nuestra serie Diálogos hacia una transición energética. El día de hoy con el tema Mercados de carbono. Para comenzar, me permito presentar a nuestros anfitriones y panelistas. En primer lugar tenemos al representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, el ingeniero Hans Blomeyer. De igual forma nos acompaña el licenciado Eduardo Walsh, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer. Ahora, con mucho agrado les presento a nuestros invitados especiales, expertas y expertos reconocidos internacionalmente por su conocimiento del sector energético mexicano. La primera es la maestra María José Treviño, directora general de México en Acclaim Energy, reconocida como una de las top 10 mujeres de la industria por la revista Energía Hoy, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI, secretaria del Consejo Fundador de Women's Energy Network México Chapter, miembro de Voz Experta y consejera independiente del Consejo de Administración de Cox Energy Americas. Sea usted bienvenida. Contamos también con la presencia del licenciado David Collin, director de Operaciones de México 2, la plataforma de mercados ambientales de la Bolsa Mexicana de Valores, donde lidera y participa en proyectos sobre mecanismos de fijación de precio al carbono para México, América Latina y el Caribe. Paralelamente gestiona y contribuye en el desarrollo de otros proyectos sobre instrumentos de política climática. Sea usted bienvenido. El tercer invitado del día es el maestro Saúl Pereira, coordinador senior de Acción Climática en el Instituto de Recursos Mundiales WRI México. Él se ha desempeñado como funcionario público en distintas áreas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, además de participar activamente en la difusión e implementación del Registro Nacional de Emisiones RENE, así como en el diseño del Sistema de Comercio de Emisiones mexicano. Sea usted bienvenido. Para comenzar nuestro evento del día de hoy, me complace ceder el uso de la palabra al representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, el ingeniero Hans Blomeyer. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Es un gusto saludarlos nuevamente en esta segunda edición de nuestros diálogos hacia una transición energética. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana. Trabajamos en más de 120 países en el mundo. Nuestro objetivo principal es fomentar más y mejor democracia en los países en los cuales estamos presentes. Eso vale también aquí para México, donde más de 40 años, 4 décadas, estamos trabajando en 4 ejes temáticos centrales: democracia, políticas económicas sociales, Estado de Derecho y relaciones internacionales. Y dentro de esto el tema energético es importante y ha sido cada vez más importante en los últimos años, ya que nos hemos dedicado a fomentar la discusión aquí en México, cómo debe generarse una transición energética hacia un sistema energético más sustentable, enfocado más en las energías renovables. En este sentido, en el año 2020 empezamos con la publicación de un libro que ya está disponible sobre México hacia una transición energética, recopilando ahí la opinión de expertos sobre los diferentes matices, los diferentes elementos que hacen esta temática, que son complejos, que son importantes, son variados y donde se requiere un conocimiento, un estudio a fondo. Y adicionalmente hemos iniciado el año pasado una campaña virtual, Transiciones Energéticas, para fomentar también el diálogo con la ciudadanía, para que la ciudadanía conozca, se comprometa, se involucre en esta temática, y en ese contexto también se ubican estos diálogos hacia una transición energética que, como digo, iniciamos la semana pasada, el 15 de abril, con una primera edición, y hoy día viene la segunda parte donde vamos a dedicarnos a los mercados de carbono, un tema que parece técnico, parece abstracto, pero estoy seguro que de la mano de nuestros 3 expertos invitados, con María José, con David y Saúl, muchísimas gracias por estar con nosotros, vamos a todos entender
mucho más y mucho mejor qué relevancia tienen estos mercados de carbono, cómo se insertan, qué rol juegan en esta transición energética. Y por eso les estoy sumamente agradecidos que mostraron su disposición y nos ofrecieron su tiempo y su expertise en la tarde de hoy. Saludo a todos los que nos acompañan en las redes sociales. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y estamos atentos a la discusión con nuestros tres expertos en la tarde de hoy. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Blomeyer. Para continuar, doy la palabra al licenciado Eduardo Walsh, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México y moderador de este foro, para que nos comparta una breve introducción al tema del día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por conectarse nuevamente a esta semana, a este diálogo, perdón, para participar con nosotros en este segundo diálogo hacia una transición energética. Como ya mencionó al inicio, como se mencionó al inicio, nuestros invitados son expertas y expertos en el sector energético y el día de hoy buscaremos analizar el tema mercados de carbono. Y la Fundación entiende que el mundo avanza y la energía también. Es por eso que desde nuestras oficinas fomentamos este tipo de diálogos con el objetivo de avanzar hacia una transición energética para México, pero al mismo tiempo socializar ciertos conceptos que parecen muy abstractos y que la ciudadanía a veces no entiende qué son o para qué funcionan. En cada uno de estos diálogos hemos preparado diferentes temas relevantes del sector energético en nuestro país, con el objetivo de poder generar posteriormente propuestas concretas que ayuden a México. El día de hoy hablaremos de mercados de carbono y para iniciar está la pregunta obligada. ¿Qué son los mercados de carbono y para qué sirven? Y al final, ¿cómo estos pueden traer beneficios a las personas de este país? Y yo quisiera mencionarles que históricamente el clima de la Tierra ha oscilado entre temperaturas como las que tenemos hoy en la actualidad y temperaturas tan frías que grandes capas de hielo cubrían la mayor parte de Norteamérica y Europa. La diferencia entre las temperaturas globales medias y durante las eras de hielo tan solo es de 9 grados Fahrenheit aproximadamente. Y estas oscilaciones, se produjeron de manera muy lenta durante el transcurso de miles y miles de años. Si quieren, avanzamos con la siguiente. Los mercados de carbono, los mercados de carbono se presentan como una herramienta justamente para poder abordar este problema del cambio climático. Estos mercados surgen de la necesidad de reducir las emisiones de efecto invernadero, que ya lo propone el protocolo de Kioto, que ahorita profundizaremos seguramente. En el caso de México, el antecedente más importante del mercado de emisiones de carbono, más o menos data del diciembre del 2017 con la adhesión del gobierno federal a lo que es la Declaración sobre el Precio al Carbono de las Américas. En 2012 se aprobó una ley, la Ley General de Cambio Climático, donde se establece, entre otras cosas, la posibilidad de crear un mercado voluntario de emisiones de carbono. Con las reformas a esta ley, que se publicaron en junio del 2018, esta posibilidad se volvió ya una obligación. Y para iniciar, y para poder profundizar un poco más en lo que acabo de mencionar, invito a nuestros expertos y expertas a participar en este diálogo, el cual constará de 3 bloques, cada uno de ellos con preguntas detonadoras, las cuales deberán ser contestadas por ustedes con un tiempo máximo de 5 minutos cada uno. Al término de estos 3 bloques, vamos a compartir las inquietudes que 2 jóvenes mexicanos nos han hecho llegar a la Fundación Adenauer para que ustedes contesten dichas preguntas. Sin más por el momento, quiero iniciaremos con el licenciado David Colín, quien compartirá con nosotros una importante pregunta que es, ¿qué son los mercados de carbono y justo cuál es su objetivo? Adelante, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que otra cosa, pues agradecer la invitación para participar en estos diálogos que son muy importantes, ¿no? Justamente en la transición energética. Y sí, de hecho, bueno, la pregunta yo creo que es muy importante, sobre todo con estos marcos regulatorios que se están desarrollando cada vez más a nivel internacional, ¿no? Justo hoy, por ejemplo, en la mañana, en la cumbre de líderes de cambio climático, Estados Unidos se comprometió a reducir la mitad de sus emisiones en 50%. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de instrumentos, ¿no?
Y bueno, yendo a la pregunta directamente, pues yo les puedo comentar que los mercados de carbono son unos esquemas que están diseñados para reducir justamente las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que son las que ocasionan el calentamiento global y todos los efectos indeseados del cambio climático. Estos mercados de carbono eh, están diseñados para que participen tanto individuos como empresas y organizaciones, y estos operan principalmente en dos categorías. Una de ellas es los mercados voluntarios de carbono, y por otro lado están los mercados regulados o mercados obligatorios, que uno de ellos es el sistema de comercio de emisiones, ¿no? Hablando un poco sobre el mercado voluntario de carbono, bueno, este se trata de que los individuos y también las empresas que tienen una iniciativa propia y que están comprometidas con el medio ambiente o que incluso tienen metas de sostenibilidad internas, en primer lugar, se comprometen a identificar cuáles son las fuentes con las cuales ellos están emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Estas fuentes pues, pueden ser desde quema de combustibles en diversos procesos, también, por ejemplo, el uso de medios de transporte que utilizan los mismos combustibles fósiles, la generación de residuos sólidos también que emite importantes gases de efecto invernadero, por ejemplo, el metano, ¿no? Que es 28 veces más potente que el dióxido de carbono en términos de calentamiento global, el consumo de electricidad y, bueno, otras varias actividades, ¿no? Una vez que se identifican estas fuentes, entonces se hace uso de herramientas o de metodologías mediante las cuales se puede estimar un indicador que es la huella de carbono. Este indicador dice cuál es la cantidad total de emisiones que se están generando en cada una de estas actividades. Y esto es importante porque se entrega un número que generalmente es medido en toneladas de dióxido de carbono. Es un indicador un poquito técnico. Pero bueno, una vez que se conoce este número, esta cantidad total de emisiones que se generan a la atmósfera, entonces, los individuos de la sociedad civil e incluso las empresas adquieren reducciones certificadas de emisiones que también se conocen como bonos de carbono y de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, estoy seguro. Em, la adquisición de los bonos de carbono es equivalente a la cantidad total de emisiones que se generan por cada uno de las personas que desean compensar su huella de carbono, ¿no? Eso a grandes rasgos en el mercado voluntario. Luego, en el mercado obligatorio, en esta otra categoría de mercados de carbono, estos esquemas se regulan por una autoridad federal o estatal y tienen un objetivo principal que es limitar la cantidad de emisiones que se generan en uno o en todos los sectores de la economía, ¿no? Eso depende del diseño del mercado obligatorio. Una característica muy importante de estos mercados de carbono es que lo que se busca es reducir las emisiones en todo a nivel nacional o estatal de una manera costo efectiva, es decir, al precio más bajo. ¿Y esto cómo se va a lograr? Bueno, hay varios participantes en juego que son elegidos dependiendo principalmente la cantidad total de emisiones. Y estos participantes tienen ciertas obligaciones en términos de emisiones, ¿no? Si estos participantes rebasan el límite que le es asignado a cada uno de ellos pueden intercambiar unos instrumentos que son análogos a los bonos de carbono, pero estos son bajo un marco regulatorio, y esto se llama permisos o derechos de emisión, ¿no? Y estos permisos de emisión se pueden intercambiar con otros participantes del mercado, y ahí ocurre un juego de intercambio que también algo muy importante es que las empresas que están reguladas en estos mercados y que tienen buenas estrategias para reducir sus emisiones, incluso pueden obtener ventajas económicas, ¿no? Entonces, aquellas empresas que tienen la mayor reducción de emisiones son las que van a obtener mayores ventajas. Y bueno, esto a grandes rasgos tiene como resultado que se va a ir poco a poco reduciendo la cantidad de emisiones en la atmósfera de todos los sectores productivos. Entonces, en resumen, hay dos diferentes esquemas de mercados de carbono: el voluntario,
que opera bajo la iniciativa propia de las empresas y las personas. Y por otro lado está el mercado obligatorio, que es un marco ya regulado en donde están estos participantes y que son elegidos bajo ciertos criterios. Entonces, eso a grandes rasgos sobre los mercados de emisiones. Muchas gracias, David. Sin duda es un reto importante poder explicar en 5 minutos y con palabras fáciles de entender algo tan técnico y tan complicado como lo que podría ser el mercado de carbono. Justo durante tu intervención mencionabas que dentro de este esquema existen los famosos bonos de carbono. Y justo me permito compartir esta segunda pregunta con la maestra María José para que ella nos comparta un poco de su conocimiento sobre qué es un bono de carbono y cómo funciona en este mercado de carbonos. Adelante, maestra María José. Sí, muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias por la invitación y por haber desarrollado esta plataforma tan interesante. Pues, ¿qué es un bono de carbono y cómo funciona? Un bono de carbono o un bono verde, como también se les conoce, es un instrumento financiero de renta fija que sirve para financiar proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Un bono verde no es diferente a cualquier otro tipo de bono corporativo. Sin embargo, los bonos verdes deben de tener una certificación y cumplir con ciertos estándares para que se les dé la acreditación de bono verde. Hay diferentes estándares. Por ejemplo, están los de la Unión Europea y los de la International Capital Market Association, IMCA. Y en general, los bonos verdes deben de tener 4 componentes principales dentro de. El primero siendo el uso de los ingresos de los bonos deben de usarse para actividades ambientalmente sostenibles. Otro punto es que el proceso para determinar la elegibilidad del proyecto también debe ser un área de enfoque. La gestión de los ingresos de forma transparente, rastreable y verificada. Y por último, los informes anuales sobre el uso de los ingresos con base en los estándares definidos por estos dos, la Unión Europea o el IMCA. Entonces, todos estos elementos deben de ser considerados. Es un tema súper complejo, pero con más tendencia, o la tendencia va hacia la alza de poder incorporar para poder lograr metas macroeconómicas a nivel, empresas y luego también países. Gracias, María José. Sin duda también este concepto va a estar muy mencionado en las futuras intervenciones de cada uno de ustedes. Ya lo mencionaba David en su intervención al hablar del sistema de comercio de emisiones y cómo este es parte de los mercados y cómo interactúa a través de los bonos de carbono, etcétera. Pero justo quiero preguntarle al maestro Saúl, que viene de WRI México, ¿qué es este sistema de comercio de emisiones? Si pudiéramos ahondar un poco más. Adelante, Saúl. Claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, quisiera agradecer a la Fundación Konrad Adenauer por la oportunidad de participar en estos diálogos, en particular al ingeniero Hans Blomeyer y por supuesto a ti, Eduardo. Saludo con gusto a María José Treviño, saludo también a mi buen amigo David Kohler y a toda la audiencia. El sistema de comercio de emisiones. Para contestar a esta pregunta, creo que es importante recordar que hay un principio ambiental que dice el que contamina paga. Y este principio tiene implícitos 2 elementos. El primero tiene que ver con la prevención del daño, es decir, prever que cualquier actividad económica genera un impacto al medio ambiente en determinada escala y que será necesario hacer lo posible para evitarlo o reducirlo al máximo. Y el otro lado, elemento de este principio tiene que ver con la remediación del daño ambiental, justo relacionado con la responsabilidad del hacedor del daño de hacer justamente algún tipo de acción que remedie o que regrese a los parámetros ambientales previos al daño realizado. Traigo esta colación porque el principio de un sistema de comercio de emisiones justo se basa en este principio. De manera
burda, me permito decir, diría que las entradas y las salidas de una empresa, por supuesto que tienen un impacto en el medio ambiente, y este impacto puede verse reflejado justo en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces las empresas, en este caso en particular, tienen que prever un mecanismo específico para minimizar este daño al ambiente, y en particular este mecanismo para este caso que estamos platicando es el sistema de comercio de emisiones. Teniendo en mente esto, podemos hablar que técnicamente un sistema de comercio de emisiones no es otra cosa más que un instrumento de mercado que busca mitigar el cambio climático a través de la disminución de las emisiones a la atmósfera de industrias y de empresas. A manera más, digamos, específica, y un poco ya lo decía David, es en un régimen de comercio de derechos de emisión, es decir, en algún espacio, alguna jurisdicción en donde esté establecido este régimen, un regulador, que generalmente es el gobierno, define un límite superior de emisiones que no pueden rebasar las industrias o los sectores que fuesen previamente analizados y, digamos, regulados. Es decir, que hay sectores bien definidos y un tope de emisiones de esos sectores definidos. En este sentido, digamos que cada una de estas empresas o industrias o sectores tienen permisos de emisión justamente para que puedan continuar sus actividades económicas, pero están topadas hasta cierto punto. De tal forma que la autoridad les dice a estas empresas qué tanto pueden emitir a través de permisos, que conocen como permisos de emisión, y entonces lo que sucede es que en un año calendario generalmente se contabilizan las emisiones de estas empresas. Al momento de que cierre el año, lo que sucede es que se hace una revisión por sector o por industria, dependiendo de cómo esté configurado justamente este sistema de comercio, y entonces se identifica qué empresas o qué industrias no alcanzaron ese límite y tienen todavía, digamos, un gap para llegar a ese límite que estaba preestablecido, y podemos tener del otro lado empresas que rebasaron el límite del que estaban, digamos, establecido. Entonces, lo que puede hacer justamente esta empresa que no alcanzó su límite máximo de emisión es ese gap, esa brecha que está por ahí, se puede vender a ciertos costos manejados justamente por el sistema de comercio a esta persona, a esta industria, perdón, que emitió más de lo que tenía permitido, ¿no? De tal forma que se pueda generar un balance o una neutralidad en las emisiones. Lo interesante de esto es que justamente esta otra empresa que emitió más de lo normal, lo que tiene no solamente la oportunidad de comprarle esas emisiones a las empresas que fueron, digamos, más eficientes, perdón por los perros, sino que también tiene la oportunidad de eficientar y mejorar muchos de sus procesos a través probablemente de eficiencia energética o de cambio tecnológico, a una serie de actividades que estarán orientadas justamente a dejar de emitir esta cantidad que fue, digamos, sobrepasada en un año determinado, poder llegar a niveles de emisión más acorde al tope de emisión que está establecido y, por supuesto, poder tener la posibilidad, de vender ese no excedente o esa brecha entre lo que emitió y lo que pudo haber emitido hacia otros participantes del mercado. De tal forma que hay un ganar-ganar justamente tanto por las empresas, pero también hacia el medio ambiente, porque entonces buscamos y aseguramos una neutralidad en las emisiones de ciertos sectores hacia el cumplimiento, por ejemplo, del propio régimen de comercio, pero también hacia metas locales, regionales, nacionales en materia de mitigación de emisiones. Muchísimas gracias, Saúl. Y nos quedamos contigo justo porque la siguiente pregunta tiene mucha relación con lo que tú mencionabas. Ya hablamos de los bonos, ya hablamos de este sistema de comercio de emisiones y ya hablamos un poco de cómo funciona el mercado de carbono, pero ¿quién certifica los bonos de carbono en México? Adelante, Saúl. Gracias, Eduardo. Pues quisiera iniciar mi respuesta con la definición simple de qué implica certificar. Certificar no es otra cosa más que tener un documento escrito en el que se certifique, obviamente, o se da por verdadera una cosa. Con esto en mente, quisiera que pensemos en que toda la actividad humana genera emisiones a la atmósfera y habrá emisiones que podemos evitar y otras que no podemos evitar.
En este sentido, y retomando un poquito lo que mencionábamos hace un momento, la lógica del bono de carbono se basa en aquellas emisiones que no pueden ser evitadas, pueden ser compensadas a través de proyectos que, en lugar de generar emisiones, contribuyen a reducir o a asimilar cierta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, nuevamente en un periodo específico, generalmente es anual. Pero obviamente, para poder garantizar que estas acciones de compensación o de mitigación están sucediendo, los proyectos deben de demostrar que hay ciertos elementos básicos que no pueden omitir o evitar. Y esos elementos básicos tienen que estar certificados justo bajo algún estándar o seguir alguna metodología reconocida, la cual avale justo que las acciones de compensación están ocurriendo realmente. Es decir, asegurar, por ejemplo, en el argot de los mercados de carbono, se dice mucho que asegurar que 1 tonelada de CO2 es 1 tonelada de CO2 mitigada, ¿no? Entonces, para lograr eso, hay que tener una serie de requisitos y de consideraciones. Solo quisiera destacar una para entrar a detalle de los certificadores, y es que hay que garantizar que esta remoción es permanente. ¿Y a qué me refiero con permanente? A que, por ejemplo, si en este momento yo tuviese un proyecto que está generando un bono de carbono y este bono, por ejemplo, fuese vinculado con temas forestales, yo necesito asegurarme que ese bono no solamente es útil y tiene una utilidad, valga la redundancia, en este periodo de tiempo, en este 2021, sino que efectivamente es una absorción o una reducción que va a continuar a lo largo del tiempo. Este tema ha sido ampliamente discutido en negociaciones internacionales justo para asegurar que esto pueda suceder, pero toda esta historia se las quiero platicar porque el tema es cómo aseguras, cómo certificas que ese bono de carbono está compensando la huella de carbono de alguna de estas actividades. Ejemplos de bonos de carbono, de certificadores de bonos de carbono, pues hay muchos. La verdad es que yo quisiera destacar unos cuantos, pensando en el Climate Action Reserve, que para México tiene protocolos que sirven para certificar acciones de mitigación en bosques, en rellenos sanitarios, en calderas, en temas específicos de ganadería. Pero por supuesto, y creo que el más relevante y conocido es el vinculado con los mecanismos de desarrollo limpio, que tú mencionabas ya al inicio, Eduardo, en el marco del protocolo de Kioto, mecanismo de desarrollo limpio que fue todo un hit a nivel internacional, en donde se establecieron una serie de metodologías a través de las cuales ciertos países podrían compensar emisiones a través de ciertos proyectos, y no traigo la lista completa, pero claramente ahí había, por ejemplo, protocolos y metodologías para agricultura, para reforestación o forestación, para algunas industrias, por ejemplo, para la industria del cemento y todo lo vinculado con el tipo de combustibles que se utilizan para la producción de calor, que sirve para la producción del propio cemento, así como relacionados con el manejo y la disposición final de residuos. Estos dos, digamos, los quise mencionar porque son más amplios. Sin embargo, y creo que es también mucho más conocido y utilizado en este momento, los protocolos o los certificadores vinculados con protocolos y metodologías en el sector forestal. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algunos ejemplos como Gold Standard, Plan Vivo, o Verifier Carbon Standards, o BERRA, como se conoce también en el argot. Y cerraría esta intervención mencionando que estos estándares tienen justamente la posibilidad de certificar los proyectos y que aseguren que no hay un incremento, que haya un incremento en el acervo, por ejemplo, forestal. Los criterios y las características en cada uno de estos protocolos, metodologías, certificadores varían en algunos aspectos. Algunos hacen más énfasis hacia aspectos sociales, otros hacia aspectos más técnicos, pero la intención de este tipo de certificadores es acreditar que efectivamente un bono de carbono tiene la robustez técnica y metodológica para poder ser comercializado al interior de una jurisdicción como un país, o hacia, como se busca justamente a nivel internacional en este momento, hacia otros países, otras jurisdicciones, para compensar y cumplir con metas climáticas de mayor envergadura. Muchas gracias, Saúl. Me parece que otra de las preguntas frecuentes en este tema de mercados de carbono es cómo es que estos bonos se generan, ¿no? El proceso en el cual empieza la generación del bono hasta el último, que es ya cuando se comercializa, ¿no? Esta pregunta justo quisiera hacérsela a David para que pudiera contestarnos. Por favor, adelante.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues como bien ya hemos mencionado, del lado de la oferta en los mercados de carbono están justamente estos bonos, o también se conocen como reducciones de emisiones, es como el nombre más genérico, y pues también dependiendo del esquema bajo el que operen, tienen un significado y una denominación diferente, ¿no? Pero volviendo al tema de cómo es que se generan estos bonos de carbono, pues como ya comentaba algo antes, Saúl, estos bonos de carbono son generados mediante proyectos de mitigación de emisiones, ¿no? Estos proyectos de mitigación de emisiones van a asegurarse que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, que se absorban o que se evite la emisión de estos gases de efecto invernadero. Igualmente, como ya se comentaba, pues hay diferentes proyectos en distintos sectores que permiten la generación de estos bonos de carbono. Entre ellos, yo creo que los más importantes y más conocidos son los proyectos forestales, pero también hay proyectos de energías renovables, proyectos de transporte, manejo de residuos, e incluso recientemente está muy pujante el tema del carbono azul, ¿no? Que tiene que ver con estos ecosistemas que existen en las costas y que se ha probado que incluso absorben mucho más carbono que proyectos forestales. Entonces, estos son algunos de los sectores mediante los cuales se generan los bonos de carbono. Me gustaría hacer igual unos ejemplos muy claros y muy clásicos de los proyectos que generan estos bonos de carbono, independientemente de la actividad forestal. Cualquier proyecto que genera reducciones de emisiones desde este sector, pues se basan con un principio muy sencillo, ¿no? Y que eso todos lo sabemos. Los árboles, en su naturaleza, absorben dióxido de carbono de la atmósfera. Este dióxido de carbono se transforma en oxígeno y se emite al medio ambiente. Pues bien, toda esta cantidad de dióxido de carbono que es absorbida por cada uno de los árboles en determinada área forestal, se mide siguiendo estas metodologías que bien comentaba Saúl, y estas metodologías pues ayudan a realizar cálculos y la cuantificación de cuántas emisiones están absorbiendo en este proyecto, ¿no? Y bueno, pues como también comentaba Saúl, pues hay diferentes tipos de estándares dependiendo del tipo de proyecto, pero bueno, una vez que se conoce cuántas reducciones de emisiones se están generando en un proyecto forestal, lo que sigue es la verificación, que es un paso muy importante en estos proyectos y que algo comentaba ya antes María José, ¿no? Estos proyectos de bonos de carbono tienen que tener una validez de un tercero independiente que va a garantizar que estos proyectos efectivamente se están apegando a las metodologías y que se están absorbiendo las reducciones de emisiones que se están reportando mediante los diferentes medios que se reportan, valga la redundancia, los resultados, ¿no? Una vez que ya se tiene esta verificación, entonces en un sistema de seguimiento, también conocido como registro, se van a anotar la cantidad total de reducciones de emisiones que genera cada proyecto. ¿Para qué sirve este sistema de seguimiento? Una cosa súper importante. En todo el mundo, cualquier persona va a poder observar cuántas reducciones de emisiones generó un proyecto de carbono, un proyecto de mitigación de gases de efecto invernadero. Esto sirve también porque cuando una persona adquiere bonos de carbono, esos bonos de carbono que sirven para compensar su huella de carbono, quedan a nombre de la persona que está adquiriendo esos bonos de carbono y ya nadie más lo va a poder utilizar, ¿no? Nadie más va a poder reclamar esas reducciones de emisiones desde la atmósfera. Entonces, esa es la importancia de estos sistemas de seguimiento y a grandes rasgos, esto es como el proceso general en la generación de los bonos de carbono, desde la planeación del proyecto, ¿no? Que tiene que ver mucho con la construcción de la línea base, ¿no? Saber, por ejemplo, que un proyecto forestal, si ya estaba en un área boscosa, tenía cierto nivel de absorción, y aparte, cuando se desarrolla el proyecto, tiene una absorción adicional que tiene que ver justo con un concepto que se llama adicionalidad,
y que es propio de todos los proyectos de carbono. Igual me gustaría comentarles rápidamente un ejemplo de otro proyecto que genera bonos de carbono. Son proyectos de energías renovables, ¿no? Ya sea un proyecto eólico o un proyecto solar, por ejemplo. A diferencia de un proyecto forestal que absorbe las reducciones de emisiones, un proyecto de energías renovables evita la emisión de gases de efecto invernadero a través de la quema de combustibles, ¿no? Entonces, este proceso en donde se evita la generación donde se evita la emisión de los gases de efecto invernadero se cuantifica mediante nuevamente otras metodologías y la cantidad total que se evita es registrada nuevamente en los sistemas de seguimiento y esta cantidad total pues se pone a disposición de las personas que quieren compensar su huella de carbono. Ese es otro ejemplo de proyectos de mitigación que generan bonos de carbono. Y bueno, como esto hay miles otros de proyectos, incluso hay proyectos que tienen temas relacionados con el desarrollo de estufas eficientes, ¿no? En donde se apoya a comunidades que generalmente queman mucha leña para cocinar sus alimentos, por ejemplo, calentar agua. Y esto, bueno, se desarrolla otro proceso con estufas eficientes que aseguran que se van a reducir las emisiones y ahí tiene otros co-beneficios asociados. Pero bueno, eso a grandes rasgos un poco sobre la generación de los bonos de carbono. Muchas gracias, David. El mercado de carbono, los mercados de carbono, justo, y ustedes ya lo han mencionado en estas primeras preguntas, lo que buscan es mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Es una herramienta o un instrumento que tiene ese objetivo, pero, digo, con el corto plazo que han tenido en los últimos años, la aplicación de estos mercados de carbono, ¿han servido verdaderamente para mitigar los efectos del calentamiento global? Me gustaría que esta pregunta la pudiera responder María José. Adelante, María José. Pues desafortunadamente no necesariamente. De hecho, el tema en realidad es altamente criticado justamente por el cuestionamiento de si funciona lo suficiente o no. Los bonos de carbono llevan un sistema bastante complejo en cuestión a controles, verificación, compraventa de transacciones. Se pensó que con estos mecanismos se frenaría el calentamiento global y como consecuencia mitigaría el cambio climático. Sin duda son un incentivo. Sin embargo, es complejo el si estamos llegando a nuestra meta o no. Y los inversores pueden confundir la emisión de bonos verdes, por ejemplo, con una señal de que las empresas reducen sus emisiones de carbono o una disminución en las emisiones de carbono. Entonces, debido a que las etiquetas de bonos verdes se aplican a proyectos independientes en lugar de las actividades generales del emisor, los proyectos que prometen reducciones de carbono podrían compensarse con aumentos de carbono de la misma empresa en otros lugares, ¿no? Es decir, los bonos verdes pueden servir para compensar un aumento de las emisiones actuales en lugar de reducirlas. Entonces, es bastante complejo y es aplicable de manera distinta a cada una de las empresas. Y entonces la pregunta viene siendo, ¿es suficiente? ¿O será mejor el esfuerzo que podemos estar haciendo en cuestión a lo mejor emitir regulación directa para ciertas industrias, para el transporte, la agricultura, la generación de energía, a los industriales, que pueden ser altamente contaminantes? Y esto tendrá que determinarse obviamente país por país, dependiendo de cómo ven el avance o la contribución país hacia el incremento de emisiones. Y aquí vale la pena mencionar que cada empresa es un mundo, ¿no? Cada empresa tiene sus metas corporativas, sus estrategias, su perfil de riesgo, su perfil financiero, a quién quiere llegar en cuestión a inversiones, quiere hacer ver al mundo que ellos sí son socialmente responsables o no, realmente le importa o realmente es para poder contribuir a estos principios ESG, ¿no? Por conceptos financieros, económicos, etc. Entonces, aquí hay un ejemplo que a mí me toca mucho vivir en México, el cuestionamiento sobre el certificado de energía limpia. Funciona un poquito, bastante similar. ¿Es suficiente adquirirlo o necesitas estar vinculado a un proyecto de energía renovable donde
tú realmente estás consumiendo esa energía, ¿no? Entonces, aquí solamente adquirir quizás no sea suficiente, quizás sea mucho mejor hacer un tracing desde hasta dónde llegó o de dónde viene esa energía y realmente cuánto estás contribuyendo para bien o para mal, ¿no? Es bastante debatible. Muchísimas gracias, María José. Me parece muy interesante esto que mencionas, relacionado a que tal vez no son suficientes o hay que medirlo desde ese indicador. Y entonces, si partimos de que el mercado de carbono está haciendo lo propio para poder mitigar los efectos del cambio climático, pensamos que pudiera haber entonces otras opciones, ¿no? Y justo ahí esta me lleva a la siguiente pregunta también para ti, María José, que es, además de esos bonos de carbono que están haciendo justo su lucha para mitigar estos efectos, ¿qué otras opciones tienen las empresas para reducir sus emisiones? Y aquí me permito una pequeñísima acotación y es mencionar a la gente que nos está escuchando que justamente este fue el tema, ¿no?, que tú desarrollaste en el libro que mencionaba el ingeniero Blumeyer al principio con nosotros como Fundación Adenauer. Tú eres una de esas autoras, ¿no?, expertas que participaban en ese libro. Entonces, ¿qué mejor que tú para responder esta importante pregunta? Adelante, María José. No, gracias, Eduardo. Pues mira, la mejor manera de reducir las emisiones es tener una idea clara y precisa de cómo afectan los procesos productivos y las actividades comerciales de una empresa en el medio ambiente, ¿no? Tenemos empresas, clientes nuestros petroquímicos, cementeros, hoteleros, plásticos, mineros. Cada uno de ellos contribuye o afecta al medio ambiente de manera distinta, ¿no? Sus procesos, el proceso de un hotel no es el mismo que de una petroquímica. Entonces, la estrategia que tienen que llevar ellos es muy distinta. Y entonces, todo parte desde qué haces, de dónde vienes, quiénes son tus stakeholders, cuáles son tus intereses, en qué comunidades estás, cómo las estás afectando, cuáles son tus insumos, cuáles son tus procesos, quemas plástico, no quemas. Entonces, todo esto se vuelve un análisis interno muy importante. Y mis compañeros aquí de panelistas sabrán mucho mejor que yo cómo medir esas afectaciones al medio ambiente, que es crítico. Entonces, las empresas deben de conocer cuántas emisiones producen y ver cómo reducirlas. Por ejemplo, Amazon sabe cuántas toneladas de CO2 y otros gases de efecto invernadero emite su flota de camiones de reparto y está reduciendo esas emisiones cambiando a camiones eléctricos, ¿no? Ese es un esfuerzo muy puntual de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque Amazon es un repartidor, ¿no? Aparte de ser una plataforma tan fuerte, ellos emiten, pues a lo mejor no con la plataforma de internet, sino a través de sus entregas. Entonces, esa ha sido su estrategia. Y es decir, las empresas y gobiernos deben de realizar acciones concretas atribuibles a sus operaciones, a su caso en particular, para la reducción de sus emisiones. Esas acciones deben realizarse a escala nacional como internacional para evitar lo que se conoce como carbon leakage. Y carbon leakage viene siendo la fuga de carbono, que se refiere a la situación que puede ocurrir si por razones de costos relacionados con las políticas climáticas las empresas se transfirieran la producción a otros países con restricciones de emisiones más laxas, ¿no? Entonces, esto podría dar lugar a un aumento de sus emisiones totales. Entonces, estas acciones deben de realizarse a escala nacional, internacional, para evitar esta fuga de carbono y que reduce el efecto de las iniciativas y estrategias de reducción de gases de efecto invernadero. Lo que sí les puedo comentar es que más y más empresas se vuelven conscientes de la situación. Es una tendencia en ascenso. En Latinoamérica hay estudios que indican que hay alrededor de un 36% de industriales comerciales que ya han establecido metas de reducción de huella de carbono. Ahí van. En el mundo hay 100 empresas que tienen entre un 85 y 100% de meta de reducción de huella de carbono. En Latinoamérica sí considero, y en México, que vamos un poco más atrasados,
pero ahí vamos, ya se vuelve más consciente. Una política pública, una regulación que se emitió en México, que para mí fue clave, fue el mercado eléctrico mayorista, la ley de la industria eléctrica, donde obligaban a usuarios calificados a consumir certificados de energía limpia o energía limpia a un porcentaje que va incrementando año con año. Empezó un 5%, ahorita vamos en 13 punto algo, y va incrementando, ¿no? Entonces, les están imponiendo y están definiendo a quiénes. Definieron que las empresas que consumen más de 1 mega tienen el requisito, que se instalaron después de agosto del 2014, tienen el requisito de adquirir estos certificados. Y poco a poco van incrementando su compromiso. Se hace una concientización y se hace hay un impulso forzado, y lo que vemos hoy en día es que no se está penalizando a las empresas que no están cumpliendo, porque la política pública, existen dos intereses muy distintas en el actual gobierno, ¿no? Entonces, es muy peligroso porque no podemos, no podríamos cumplir con nuestras metas en México y nuestros compromisos internacionales. Pero lo que sí estamos viendo que me enorgullece es que el registro de usuarios calificados ha ido en aumento mes con mes. Ahorita estamos en arriba de 500 empresas registradas. Y esas empresas, como no hay penalizaciones por no inscribirse, ya concluimos que no es por obligación, sino por gusto. Y ese gusto es por cumplir con sus metas de sustentabilidad, porque se han vuelto más conscientes, porque tienen metas corporativas agresivas, porque sus clientes les están exigiendo y los están auditando año con año, y también por reducción en costos, que la tecnología ya nos ha permitido, y estos esfuerzos ya no son tan caros como lo eran antes. Ya son permitidos económicamente, ya son viables, ya hacen sentido de negocio también, que es algo crucial para cualquier empresa. Muchísimas gracias, María José. Creo que para continuar con la siguiente pregunta, retomaré este ejemplo que mencionaba sobre Amazon, ¿no? Y particularmente sus estrategias para mitigar sus emisiones, porque en México, así como Amazon, hay corredores, hay empresas que están situadas en corredores industriales muy importantes. Se me ocurre, no sé, la región Bajío, la región de donde es María José, más hacia el norte, ¿no? Monterrey, que hace frontera con los Estados Unidos, y bueno, seguramente hay más, Juárez, etcétera. Y entonces la pregunta obligada sería, ¿cómo estos mercados de carbono justamente pueden ayudar a mitigar los efectos que se causan al medio ambiente de estas regiones o de estos corredores industriales? Entonces, esta pregunta me gustaría que la pudiera contestar Saúl. Adelante. Gracias. Pues mi respuesta contundente es sí. Sí, por supuesto, un mercado de carbono bien regulado, bien establecido, puede mitigar estos efectos al medio ambiente, en particular vinculado por emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, creo que es importante mencionar que no es la bala de plata, ¿no? O sea, no es la solución, y que teniendo a todo el mundo regulado bajo este tipo de esquemas de mercado se solucionará la problemática vinculada con las emisiones, la concentración de emisiones en la atmósfera. Por supuesto, hay otros elementos que se tienen que considerar, pero se ha demostrado que es una respuesta, una medida costo efectiva. Y justo como ejemplo, quisiera traer a la mesa, por ejemplo, que en diferentes jurisdicciones se ha demostrado esta efectividad, y de un reporte de, digamos, el funcionamiento del mercado de carbono, del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, se tiene un dato que me parece contundente en términos de la utilidad de un mercado de carbono, y es que entre 2018 y 2019 hubo una disminución del 9.1% de las emisiones vinculadas directamente con un sistema de comercio de emisiones en centrales eléctricas y plantas de fabricación, ¿no? de diferentes tipos. Quise traer este dato a la mesa justamente porque si hay formas y si hay experiencias en las que se ha demostrado la utilidad de un mercado,
No olvidemos que el mercado de carbono, el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea es el más antiguo, digamos, que existe en el mundo. Ha pasado por diferentes fases y ha logrado justamente diferentes resultados, no solamente en términos de emisiones, sino también en términos de fortalecimiento de capacidades. Entonces, digamos, yo lo que diría es, sí, por supuesto, hay una forma viable de implementar un sistema de comercio de emisiones en los diferentes corredores. Nada más no hay que perder de vista, por ejemplo, que actualmente existe la fase piloto del sistema de comercio de emisiones mexicano, que tiene ciertas características que están vinculadas, por ejemplo, con aquellas empresas que emiten más de 100,000 toneladas al año. Y las industrias que participan básicamente son aquellas que están vinculadas con el sector de la industria y de la energía, y esto también incluye algunos otros sectores, como por ejemplo el sector de la industria manufacturera ligera. Entonces, pensando un poco en la industria, en este sector de la industria manufacturera ligera, que es intensiva en carbono, pero no tanto como el sector cemento o el acerero, hay ciertas oportunidades justo para implementar proyectos e inversiones vinculadas con eficiencias energéticas, con innovación tecnológica y con, por supuesto, la disminución de la huella de carbono a través de diferentes incentivos. Es decir, la descarbonización de las industrias requieren de una serie de una combinación de productos financieros, instrumentos fiscales, un marco normativo sólido, justamente que asegure tanto que las inversiones van a ser, digamos, suficientes y con cierto potencial de reducción, pero también que estén vinculados con una disminución gradual de la huella de carbono. Y pensando, por ejemplo, en sectores, y ahorita que se referencia a Nuevo León, pensaba justo en el potencial que tienen este tipo de industrias como la del cemento, como la del acero, para mitigar emisiones. Entonces, o sea, claramente sabemos que tanto el sector industrial acerero como el cementero son económicamente muy importantes para México. O sea, podríamos hablar, por ejemplo, que el tema vinculado con el cemento, por ejemplo, es no solamente de los más importantes que generan una cantidad interesante de PIB, ¿no? De PIB per cápita, pero también de empleos vinculados con la producción de cemento y acero, sino que también tienen esta alta emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, imaginemos que tengamos una industria, por ejemplo, la del cemento, la del acero, con un sistema de comercio de emisiones bastante robustecido, en el que justamente se han buscado disminuir las emisiones o la huella de carbono de estas industrias, pudiera no solamente beneficiar al medio ambiente, ¿no? Y tener esta disminución en las emisiones, sino también mantener este tipo de empleos que por supuesto son el sustento de muchas familias. Entonces, cerraría mi intervención reiterando la importancia y la utilidad que tienen este tipo de sistemas de comercio de emisiones para mitigar emisiones, pero también para brindar cobeneficios hacia la propia sociedad, vinculado como, por ejemplo, lo que ya decía, beneficios económicos, beneficios sociales, entre otros. De acuerdo, muchísimas gracias, Saúl. Bueno, la siguiente pregunta justo está dirigida a David, y creo que desde la visión de México 2, el tema de estos mercados de carbono y justo el potencial que pudiera tener México en este aspecto, nos puede orientar para saber hacia dónde avanzar. Y justo la pregunta que tendríamos, que nos gustaría que respondieras, David, es ¿cuál es este potencial que tiene México en el caso, o más bien para generar mercados de carbono? Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que esa es una muy buena pregunta y bueno, puedo comenzar la respuesta pensando en que donde haya emisiones hay potencial para desarrollar este tipo de mercados. México pues no es la excepción, ¿no? Es un país que está bastante industrializado y tiene una gran cantidad de emisiones y que está relacionado también al desarrollo económico. Entonces, también retomando un poco lo que decía Saúl, que estos mercados de carbono, principalmente los sistemas de comercio de emisiones, apoyan en la reducción de las emisiones en los sectores obligados, ¿no? En todas estas instalaciones que rebasan cierto umbral, etcétera.
creo que es importante mencionar que también se involucran otros sectores de manera indirecta y que se ven beneficiados. Por ejemplo, en el caso del sistema de comercio de emisiones, puedo mencionarles que hay una parte pequeña que corresponde al 10% y que está relacionado con un mecanismo de flexibilidad mediante el cual se les permite a las empresas tener cumplimiento con sus obligaciones a un costo más bajo de lo que a ellos eh, les costaría, ¿no? Reducir emisiones haciendo mejoras de eficiencia energética, implementando energías renovables, cambiando procesos productivos, etcétera. Y este mecanismo de flexibilidad está basado justo en la adquisición de bonos de carbono. Bajo este otro marco se llaman créditos de compensación. Y estos créditos de compensación provienen de sectores que no están regulados por el sistema de comercio de emisiones, ¿no? Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, el sector forestal, el de uso de suelos, etcétera, el sector transporte, el sector de los residuos, todos estos otros sectores se van a ver beneficiados porque ellos pueden generar reducciones de emisiones, créditos de carbono, créditos de compensación, y las empresas que están reguladas pueden aportarles económicamente a ellos. Entonces, sí, si bien es cierto que es una regulación que en algunos países se ha demostrado que tiene algunas complicaciones en el diseño y también en el manejo, considero que un mercado que está bien regulado y en donde también se incluye la participación de otros sectores, puede apoyar mucho en la reducción de emisiones, pero no solo eso, sino también en el desarrollo económico de toda la economía, ¿no? También, bueno, comentarles que, y retomando un poco lo que ya se ha dicho, pues en México ya se cuenta el sistema de comercio de emisiones, el mercado voluntario de carbono ya tiene más de 5 o 6 años operando, donde hay empresas privadas que compensan su huella de carbono, ¿no? Gente de la calle, así, gente común, como yo, como cualquiera de los que estamos aquí presentes, que están comprometidas con el medio ambiente y compensan sus emisiones mediante estos bonos de carbono. Entonces, aunado a esto, también quiero comentarles que hay otros mercados en donde México también participa, por ejemplo, el plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional, ¿no? Este esquema es un esquema de mercado de carbono que está operando a nivel internacional, pero está dirigido exclusivamente al sector de la aviación. Y bueno, esto fue desarrollado porque pues, la aviación emite aproximadamente el 2% de todas las contribuciones de gas de efecto invernadero a nivel mundial, entonces ahí la importancia de generar este tipo de mercados. México participa de manera voluntaria en la primera fase de este mercado y pues que ya México tiene en las cuales está participando y que también retomando un poco lo que decía María José, ¿no? Es también un poco promover la iniciativa del sector privado, ¿no? Las cosas que se están haciendo dentro de las empresas, las metas internas de las empresas para promover, no sé, el mercado voluntario y también, por otro lado, como lo comentaba Saúl, ¿no? Pues la ambición y también la regulación de los sistemas de comercio de emisiones para poder asegurar que se van a estar reduciendo las emisiones, que es lo que todo el mundo está buscando actualmente, pues para no comprometer la salud en general del planeta, ¿no? Y el desarrollo de todas nuestras actividades. Muchísimas gracias, David, y muchas gracias también a María José y a Saúl por esta ronda de preguntas. No quiero pasar a las preguntas que nos hicieron llegar sin antes mencionarles que la gente que ha estado siguiendo en las redes sociales los felicita y además les manda saludos, ¿no? Algunos ejemplos, Billy Manrique les manda saludos, Tamara Quiroz dice que excelente diálogo, que muchas gracias. Tony Balboa también los felicita por este diálogo y muchas más digamos, comentarios y me gusta en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube de las personas que nos están siguiendo. Vamos a pasar dos preguntas que nos hicieron llegar dos jóvenes de diferentes partes de nuestro país, en el cual están interesados en esta cuestión de mercados de carbono. Entonces, podemos pasar con la siguiente, adelante. Con la primera, perdón. Mi nombre es José Luis Aldana y vivo en el estado de Tabasco. Y la pregunta es, ¿el gobierno federal, a través de las secretarías correspondientes, se ha pronunciado a favor de incentivar mercados de carbono en México?
Es una pregunta muy puntual. Si alguien quiere contestarla, directamente puede abrir su micrófono. Adelante. Pues si quieren, contesto. En mi opinión, creería que sí, y esto se ve reflejado en dos momentos. En 2012, como mencionaban ya en algún momento, se expide la Ley General de Cambio Climático, que tenía en ese momento la sugerencia de contar con un sistema de comercio de emisiones de una forma un tanto voluntaria. Con las adecuaciones, las actualizaciones de esa ley en 2018 y ya retomando muchos de los conceptos y preceptos del Acuerdo de París, se hace como obligatorio este sistema de comercio de emisiones, y en 2018, que surge justamente esa nueva versión de la ley general, se empieza a trabajar desde la Semarnat en las bases y en los lineamientos para implementar la fase piloto que se mandata justamente en la ley general. Y cabe resaltar justo que desde la oficina encargada de este tema en particular es la Dirección de Cambio Climático, de Políticas de Cambio Climático en Semarnat, que han hecho un trabajo, diría yo, bastante bueno en términos de organizar no solamente la parte técnica, que es, digamos, lo que le da sustento al mercado, pero también han hecho un esfuerzo de involucrar a organizaciones de la sociedad civil y del sector privado para esta implementación gradual del sistema. Entonces, no es tanto necesariamente una voluntad, sino incluso es un mandato, y que se sabe, digamos, se tiene conocimiento que se ha ido avanzando con pasos firmes para su formalización. Gracias, Saúl. Adelante, María José. Yo podría agregar ahí, yo estoy por la parte de energías renovables y el cómo el alto consumidor de energía crea estrategias para su suministro energético. Entonces, desde ese lado te contesto. Por el lado de desarrollo de proyectos de energía renovable, se habían venido incentivando justo para cumplir con compromisos internacionales en los últimos años. Se desarrollaron esquemas pre-reforma energética, que es el esquema de autoabasto, que con ciertos mecanismos incentivaban el desarrollo, la inversión en proyectos de energía renovable en todo el país. El día de hoy se critican mucho esos proyectos por muchos puntos. La verdad, podríamos estar aquí mucho tiempo debatiéndolo, pero un poco con lo que decía Saúl, los mecanismos están establecidos, la política pública se desarrolló, se ha ido, después la ley de la industria eléctrica, vino con la reforma energética, etcétera. Estos últimos meses hemos visto un freno importante a ese avance. Esa es la realidad. Y ahorita las empresas se han visto bastante dificultadas por poder emplear o poder unirse a esos contratos, porque claro, los renovables vienen de las empresas privadas, son quienes han hecho la inversión en estos desarrollos. Entonces, los trámites, los tiempos los tiempos de tramitología han sido muy, muy difíciles estos últimos meses. Y eso complica la situación porque desalenta la motivación de querer lograr y de querer, porque claro, ahorita estamos dependiendo de la iniciativa privada para poder cumplir metas país. Entonces, en ese lado yo creo que tenemos un área de oportunidad importante, podríamos estar haciendo más, se deben de establecer políticas públicas claras. La reforma propuesta hace unas semanas ante la ley de la industria eléctrica, uno de los puntos fue frenar o limitar el otorgamiento de permisos a los proyectos de generación renovable. Otro de los puntos fue cambiar las reglas de despacho para que los renovables despacharan hasta el final, independientemente del sentido económico, que todos los mercados funcionan en base al mérito económico de las plantas. ¿Para qué? Para que el consumidor tenga un beneficio. Si despachas la energía más cara, pues vas a pagar más. Y eso tiene repercusiones en la canasta básica de cualquier mexicano. Entonces, sí estamos viendo constantemente estos golpes hacia las iniciativas
Y yo diría que hay un área de oportunidad muy grande y que espero que exista presión internacional para que volvamos a aprovechar todo lo que ya se ha desarrollado, el gobierno, las organizaciones, los órganos regulatorios, lo que han logrado desarrollar en los últimos años en México. Gracias, María José. David, ¿quieres complementar algo más? Sí, algo muy breve, igual apegándome un poquito a la pregunta sobre si existe o no iniciativa de la administración actual en el impulso a los mercados de carbono. Al igual que Saúl, yo creo que la administración actual está a favor de estos mecanismos. Digo, este proceso de los mercados de carbono en México ya existe desde administraciones pasadas y pues actualmente siguen vigentes e impulsándose, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta directa sería sí. También me gustaría comentar que, bueno, la visión del sector privado, pues también, y algo muy importante para el sector privado que no solo se ha estado haciendo más evidente aquí en México, sino en otras partes del mundo, es que una empresa del sector privado que está mejor preparado para los efectos del cambio climático es una empresa y un sector privado que tiene mayor valor, ¿no? Así de sencillo. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría añadir y bueno, hasta aquí mi respuesta. Gracias, David. Si quieren, pasamos con nuestra segunda pregunta. Adelante. Hola, mi nombre es Brian Chondo Rivera, soy de Piedras Negras, Coahuila, y mi pregunta es, con los recientes cambios jurídicos en cuestiones energéticas, ¿los mercados de carbono se verán afectados? Igual es una pregunta muy concreta de lo que está pasando en las últimas semanas o meses. Entonces, si alguien quiere contestar, adelante. Bueno, si quieren puedo comentar algo breve al respecto. Hay regulación tanto para la parte de la generación de electricidad, pero también para toda la economía, ¿no? El mercado de carbono pues es economy-wide, entonces incluye a varios sectores y en este caso yo creo que no se afecta directamente al mercado de carbono con estos cambios en las regulaciones. ¿Por qué? Porque en el caso de los mercados de carbono lo que se promueve es que ocurran acciones para reducir emisiones de manera tecnológicamente neutral, ¿no? O sea, no se hace énfasis en que una empresa tenga cumplimiento de sus obligaciones exclusivamente mediante la generación de energías renovables, por ejemplo, sino que se pueden promover otras acciones que tienen que ver, por ejemplo, con ahorros de energía, ¿no? Como lo comentaba antes, con cambios en los procesos productivos y otra serie de actividades. Entonces, creo que eso es algo importante de entender, que sí están relacionados, ¿no? Porque el sector eléctrico está dentro del mercado de carbono, dentro de los sectores regulados, pero pues sí existe ahí una diferencia importante en esto de los términos tecnológicos, ¿no? Gracias, David. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Saúl. Tal vez nada más hacer referencia a la oportunidad que se tiene para robustecer justamente este sistema de comercio de emisiones mexicano con base en lo que está sucediendo en este momento a nivel nacional e internacional. Y a lo que me refiero es, no olvidemos que actualmente está por obligación la implementación de la fase piloto de este mercado de carbono, de este sistema de comercio de emisiones. Y una de las intenciones de ese proyecto piloto es identificar áreas de oportunidad, mejoras y remediar cualquier tipo de problema, llamémosle, que pudiera surgir justamente en la simulación de un sistema de comercio de emisiones como el que se espera tener en México y que se pueda incluso vincular con otros, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad justo de identificar cuáles son los impactos, por ejemplo, de los certificados de energía limpia, cuáles son los impactos en el cambio digamos, de distribución, en el tema de generación de energía en el país, etcétera, para que sean elementos que justo en el diseño ya de la fase 1 del sistema de comercio de emisiones, que si no me equivoco está pensado para 2022, 2023, no recuerdo la fecha ahí, sí, discúlpenme, considere justamente estos elementos y puedan tener algún tipo de
pues, solución alternativa para este tipo de contingencias que parece que estamos padeciendo. Yo diría que si hay una afectación indirecta para, bueno, para todos los consumidores, porque esta industria, no, o sea, si cambian la ley, no solamente afecta a la industria energética ni a los mercados de carbono, afecta a todos los consumidores, ¿no? Y entonces, todos estos cambios regulatorios que estamos viendo han recibido muchos amparos, muchos juicios legales, y esto hay que tener claro que no ayuda a nadie. Vamos, ocasiona una desconfianza en el país y también nos da a entender que se hace más difícil el poder emplear o aplicar este tipo de soluciones o este tipo de acciones para mitigar nuestras emisiones y tratar de disminuir nuestra huella de carbono. Entonces, como dijeron, no es lo único, las energías renovables pueden, como Amazon, pueden irse hacia el camino de movilidad eléctrica. Sin embargo, requiere haber políticas públicas, reglas claras, detrás de todos estos conceptos, el que sí se puede y el que no se puede, en mi punto de vista, porque mis clientes no saben lo que se puede y mis clientes batallan mucho para entender cuál es el camino, ya teniendo sus metas, ya teniendo toda la intención para hacerlo. Bueno, ¿y por qué se me dificulta tanto avanzar? Y entonces ese es el punto clave, ese es el área de oportunidad. Para contestar tu pregunta, yo sí creo que estos cambios regulatorios impactan a toda la cadena productiva. Gracias, María José. Muy brevemente, antes de terminar, David, hay una pregunta muy concreta, si quieres la respondamos en unos cuantos minutos. Dice así, la hace Jessica a través de YouTube y pregunta en alusión a lo que mencionabas al principio sobre los proyectos forestales. Ella pregunta si existe un organismo que certifique estos proyectos forestales en México. Claro que sí. Sí, de hecho, algo comentaba Saúl sobre esto. Hay estándares que certifican los proyectos forestales, entre ellos el Climate Action Reserve, este estándar que fue desarrollado por la Reserva de Acción Climática en el estado de California, pero está aterrizado para contexto mexicano. Eso es una de las metodologías que se pueden seguir para certificar este tipo de proyectos, pero también hay otras, ¿no? Como el estándar Plan Vivo, e incluso Verra es otro de los estándares que certifican este tipo de proyectos para que se pueda medir y después comercializar los bonos de carbono forestales. Perfecto, muchísimas gracias, David. Bueno, pues con esto terminaríamos este diálogo, agradeciéndoles muchísimo su participación, David, María José y Saúl, y quisiéramos terminar dándole la palabra al ingeniero Hans Blumeyer para que nos dé unas palabras de despedida, no sin antes agradecerles nuevamente a ustedes y a toda la gente que nos estuvo siguiendo a través de Facebook y YouTube. Muchas gracias por brindarnos una tarde más de este jueves. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Espero que todos hayamos tenido esa discusión técnico-política social sobre un tema que de repente a primera vista sonaba un poco áspero, pero creo que todos hemos aprendido hoy que tiene múltiples facetas y la enorme relevancia que tienen estos mercados de carbono para el tema de la generación de energía, para la protección del medio ambiente. Así que yo por lo menos puedo decirles, aprendí muchas cosas, así que muchísimas gracias nuevamente, María José, Saúl y Corín. Realmente ha sido una tarde de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento. Les agradezco enormemente que hayan estado a disposición de nosotros. A nuestra audiencia, gracias por seguirnos y extenderles la invitación. Justo de aquí a una semana más, o sea, el 29 de abril, tendremos a las 5 de la tarde nuestra próxima sesión. Ahí sí, otra vez un tema, nuevamente, suena técnico, generación distribuida. Veremos qué matices, qué facetas tiene ese tema para garantizar energía para todos,
qué elementos técnicos, qué aspectos de políticas públicas son necesarias, cuáles son las tendencias globales que vemos en estos temas. Eso es lo que queremos discutir en la próxima sesión, en la tercera sesión de nuestros diálogos sobre energía. Así que gracias por estar con nosotros y los invitamos a seguirnos en nuestras redes y desde ya los invitamos para el próximo jueves a la misma hora. Muchísimas gracias. Gracias. Les agradecemos su presencia e interés y les reiteramos nuestra cordial invitación para participar en los siguientes diálogos que hemos preparado para ustedes, con las siguientes fechas y temas que ahora ven en pantalla. A nombre de la Fundación Konrad Adenauer México, les deseamos que tengan una buena tarde. Hasta luego.